Hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas, aquellos fieles a este programa, a su programa Palabra de Vida. Y a nombre del titular del programa, el pastor Julián Covarrubias, le habla el micrófono el hermano Miguel. Como es de costumbre, gracias a Dios, los lunes es su programa favorito, ¿no? A las 8 de la noche, pasadito a las 8 de la noche, Palabra de Vida. Qué bueno, que me da mucho gusto que nos acompañen, qué bueno que estén aquí, a todos los trabajadores que nos escuchan dentro de sus trabajos, a los taxistas, ¿no? O aquellos particulares dentro de sus autos, a todas las personas que son fieles a este programa y a las que por primera vez o digamos por segunda vez nos están escuchando, les doy las gracias por poder estar aquí con nosotros, compartiendo, dialogando, profundizando sobre la palabra de Dios. Y qué mejor siempre en compañía, ¿no? También es bueno de los amigos que puedan interactuar entre ustedes, que puedan dialogar, porque son al final de cuentas preguntas trascendentes y se requieren respuesta, ¿no? Y hoy, como es de costumbre, pues está mi hermano Javier, pero antes de pasar y darle el micrófono a mi hermano Javier, sí me gustaría hacer una anotación, ¿no? Por ahí les pido de sus oraciones al titular de este programa, al pastor Julián Covarrubias, que pues requiere de alguna forma, ¿no? de nuestras oraciones, y aquellos que lo aprecian, ¿no? Aquellas radioescuchas que lo aprecian, pues les puedo comunicar eso, ¿no? De que oren por el hermano para que el hermano pueda próximamente también estar aquí con nosotros. Siempre es bueno tener tres cabezas, ¿no? Y entre tres cabezas, ya lo decía por ahí un hermano, ¿no? Que siempre se pone mejor, ¿no? Se pone más picante, más mucho más interesante cuando hay más gente y que pueda aportar, ¿no? Bueno, le paso las direcciones antes de pasar con mi hermano Javier, donde nos pueden encontrar. Y lo pueden hacer en Radio Vida 105.fm. Para ahí darle o invitar a familiares, a vecinos, ¿no? Que se conecten y que puedan acompañar y que puedan ser parte de esto. O también por la página web, que es www.radiovida1051.com. Tenemos un teléfono de cabina que es el 753-53-7701 y también estamos por medio de WhatsApp, que es 753-100-7754, y plataformas digitales, por ejemplo, como Amazon Music, también nos pueden encontrar en Spotify y en Deezer, en Apple Podcast y en Spreaker. Entonces, por medio de todos esos canales pueden encontrarnos y ser parte de esto. Y le doy el tiempo a mi hermano para empezar a introducirnos en la temática del día de hoy. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales que ya mencionó mi hermano Miguel. Pues buenas noches para todos, un gusto, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, como cada lunes. Ya tenemos un buen tiempo asistiendo aquí a este programa y gracias a Dios por este lugar, gracias a los que hacen posible este lugar y gracias a ti que también te das el tiempo para poder, pues de alguna manera, algunos escuchando, otros compartiendo, otros mandando por ahí algunas preguntas. Y bueno, pues gracias a todos. Bueno, ahí está, ¿no? Siempre agradeciendo, ¿no? A aquellos radioescuchas que nos siguen también lunes tras lunes, les damos las gracias porque también a partir de eso pues ayuda a que este programa se difunda, ¿no? De manera mucho más amplia, y gracias también a esta radiofrecuencia que nos permite poder llegar a todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos directito a la temática, y el título es corto, pero suena muy apocalíptico, ¿no? Que es el fin de todas las cosas. Y antes de también pasar a la introducción del hermano Javier, a mí sí me gustaría hacer una introducción desde una perspectiva de la cultura popular, ¿no? Hemos visto que la cuestión del fin de las cosas ha generado dentro de la cultura popular pues mucho interés, por obvias razones, ¿no? Porque habla del punto final de nuestra existencia y de nuestra especie, de nuestro entorno, ¿no? Y siempre es muy interesante y a la vez terrorífico el hecho de decir que va a llegar un final a esto, ¿no? El fin siempre es insuperable, por lo menos a nivel conciencia, y hemos visto películas como 2012, hemos visto películas como El día después de mañana, y siempre cuando hablamos del final de todas las cosas se nos viene a la mente pues cuestiones extremadamente apocalípticas, ¿no? Y que no necesariamente, creo que eso es lo que vamos a profundizar, que no es la visión propiamente de la Escritura.
Escritura. Es algo muy interesante porque la Escritura, aunque sí habla en cierta manera de una cuestión de destrucción, la destrucción siempre también tiene un propósito, ¿no? Entonces, sí, nada más quisiera introducir y dar un dato, ¿no? Y terminar con mi introducción con esto, ¿no? Porque igual me puse a investigar ahí a nivel, por ejemplo, científico, qué se cree respecto al final de todas las cosas, y encontré varias teorías muy interesantes. Algunas son más plausibles que otras, y voy a solamente digamos, a parafrasear lo que encontré, o la teoría más plausible dentro de la comunidad científica, que se llama la muerte térmica. Dice así, que es el escenario más aceptado hoy. Dice que la energía oscura está acelerando la expansión. El universo seguiría expandiéndose por siempre, las galaxias se alejarían tanto que no se verían entre sí, las estrellas se apagarían y quedaría solo frío, oscuridad y partículas dispersas. Esto básicamente nos dice que el universo se está expandiendo, ¿no? Y que llegará un momento donde habrá un margen de distancia entre las diferentes estrellas, que obviamente lo que hacen las estrellas precisamente para que lleguen a ese proceso, ¿no? de rotación en cuanto a su estrella, es que están cohesionadas por la propia se me fue esta fuerza de atracción, bueno, pues ahora me acuerdo y se los digo, ¿no? Pero es de esta fuerza de atracción que las mantiene unidas, y que eventualmente, al paso de muchos millones de años, esto se va a expandir al grado de que no va a haber energía como tal, y obviamente solamente existirá o habrá cierta basura espacial, ¿no? Pero básicamente esa es la teoría. Hermano, ¿qué opinas sobre el final de todas las cosas? Bueno, hay muchas cosas que tendríamos que concientizar, ¿no? Por ejemplo, todo tiene una fecha de caducidad, todo, hasta lo que puede producir el ser humano, ¿no? El plástico tiene un tiempo que se realiza, se trabaja, se procesa, pero luego inclusive, si nosotros lo pudiéramos dejar tirado en la calle, por ahí, donde sea, a un ciclo de tiempo, se va a desintegrar. Todo tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Entonces, la vida del ser humano tiene un principio y tiene un fin. A veces las relaciones amorosas tienen un principio y tienen un fin también. Las enfermedades con las que vivimos, con las que tratamos de convivir con ellas, con algunas tienen un principio, inician en un punto, unas sí tienen etapa terminan, otras terminan con la vida del ser humano. Lo cierto es que, hablando ya en cuestión de lo que Pedro nos pone aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, que es el verso clave o base de esta conversación de esta noche, dice: el final de todo está cerca. No es que ya mañana o ya pasado mañana. Lo cierto es que está cerca porque Cristo, el que fue profetizado, el Mesías de la profecía, vino, nació, creció, caminó en esta tierra, vivió su ministerio, murió en la cruz, resucitó, y ahora ya está listo para venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Cuándo? Esa es la incógnita. Nadie lo sabe. Lo cierto es que Pedro, Juan, Pablo y todos los que estuvieron cerca de Jesús predicaron inclusive la segunda venida de Cristo. Entonces, que está cerca, sí, que cada día que pasa, como nuestra propia vida, uno dice: el 18 de mayo voy a celebrar un año más de vida. Y si viéramos que es un año menos de vida. Cuando llegas a los 30 ya lo ves desde esa perspectiva. Sí, ya me ha pasado. Un año más de vida y todo. Vamos a hacer hasta fiesta, ¿no? Globos, confeti, pastel, regalos, etcétera. Pero cada día que va pasando en nuestra propia vida, cada día nos vamos acercando más y más a la culminación de nuestra propia vida. Entonces, deberíamos no de festejar, ¿no? Deberíamos de pensar. Y cabe una pregunta aquí, que en este tiempo, a través de esta, no es una idea de Pedro, es una
un pensamiento vago. Es una clara advertencia, o más bien una verdad establecida para ti que nos escuchas. Si la Biblia es tu norma de fe y práctica, pues entonces tenemos un trabajo que hacer. Si verdaderamente es nuestra norma de fe y práctica la Escritura, el final de todo está cerca. O sea, pronto va a caducar la existencia. Tú dijiste hace un momento, y yo me acuerdo cuando hemos visto en las películas, en la pantalla grande, el sacrificio de Jesús. Dios usa hasta la pantalla grande para advertirnos, para decirnos lo que pasó, lo que iba a pasar con Cristo, ¿no? Ahora, a través de la pantalla grande podemos ver un día después del final, los últimos días de la tierra, y muchas películas, ¿no?, que pasan y que nosotros podemos ver como una ciencia ficción. Pero tú no te acordarás, yo un día lo mencioné aquí, cuando yo vi una vez una película por allá, yo estaba chiquillo, una moto de Flash Gordon, una película, ¿no?, donde un hombre andaba en una moto en el aire, según eso, ¿no? Y uno decía, es ciencia ficción, pero no, ya es una realidad. Ya hay motos que vuelan, las de Tesla, ¿no?, y otras de los chinos que están acelerando la ciencia. Dejó de ser una ciencia ficción y se convirtió en una realidad. Se convirtió en una realidad. Y ahora nosotros podemos ver en la pantalla grande muchas escenas de cómo se va a destruir el planeta, cómo se va a acabar. Y uno lo ve como ciencia ficción. Pero ojo, así como lo de la moto de Flash Gordon, que un día ahora y es una realidad, oye, un día va a ser una realidad el fin de toda la existencia humana, de todo este planeta. No sé si de todo el universo, pero de lo cierto es que de la Tierra sí. Cielos nuevos, tierras nuevas. Ahora, la pregunta que valdría y que cabe la manera de pensar ahorita, de realizar esta pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cuál es tu forma de vida? ¿Qué estilo de vida estás tomando? Es para concientizarnos, ¿no?, para reflexionar. Si el fin de las cosas ya están cerca, ¿cómo estamos viviendo? Entonces, ahora, si hoy nos dijeran a nosotros, y ya lo hemos escuchado, ¿no?, dijera el pastor que ahorita está malito otra vez, le mandamos un saludo y un abrazo, un aprecio muy especial, y él dijera un cliché. Aquí estoy ya diciendo de cliché. Si hoy te dijeran, ¿sabes qué?, mañana ya se te acabó la cuerda, ¿cómo vivirías las últimas 24 horas del día? ¿Cómo viviríamos los últimos años de vida que nos quedan? Sí, fíjese que es una pregunta que es interesante y que de hecho muchas personas las lleva a formar parte de ciertas comunidades. Por ejemplo, hoy en día está muy en boga de todos los sectores de la sociedad, ¿no?, y de todas las edades también incluso, que es esta cuestión de, si no mal recuerdo, porque por ahí me pueden corregir, no tengo tanta noción respecto a esta temática, pero es algo así como los temazcales, ¿no? Esa es una forma de expresar, ¿no?, una suerte de espiritualidad. Y hace poco, que no tiene, o que tendrá un poco mucha relación con eso, estaba viendo un video sobre unos vamos a decirlo así, no es por denostar o por hacerlo de manera despectiva, pero no encuentro otro término, discúlpeme, pero he visto, por ejemplo, campamentos de hippies donde cuentan una canción que se me hace interesante, que se llama La Pachamama, ¿no? Y es una canción muy pegajosa, ¿no? Hay un video donde hay unos hippies en la playa y están contemplando la bajada del sol, ¿no?, como el sol se oculta. Y esta es una canción que se hace a la Madre Tierra y al Padre Sol. Así empieza la canción y, como les digo, es muy pegajosa. A mí, bueno, en lo particular, y haciendo un paréntesis, me gusta mucho la cuestión de las trilogías comparadas, porque uno también puede ahí poder identificar cuál es la adhesión de cada ser humano y cuál es su visión de toda la realidad, ¿no? Pero dejando de un lado eso, se me hace interesante porque si uno se pone a reflexionar, dice, bueno,
había, por ejemplo, la egiptología, en la cultura egipcia, pues también las primeras deificaciones hacia una figura era el sol. Pero cuando ya tenemos este conocimiento hoy en día que el sol se va a agotar, porque esto ya no es una apreciación religiosa, ¿no? De que el sol va a expirar, sino de ver, es la comunidad científica, hay un consenso de que todas las estrellas se enfrían, ¿no? Y pierde su combustible. Pues hacemos de esta cuestión un Dios que se va a morir. Y si la madre tierra, vamos a darle y vamos a adherirnos a ese término, pues que sabemos que también dentro de la comunidad científica se sabe que hay energía limitada y hay bienes naturales limitados, pues también se va a extinguir. Entonces nuestra visión y muchas visiones están ancladas al sol y la tierra cuando ésta va a expirar. Entonces ahí nos podemos dar, hermano, una idea de decir el joven o el adulto tiene una visión de vamos a decirlo así, ¿no? De la trascendencia muy limitada, porque todo lo que se adapta, ¿no? Y a este final y a esta temática, al final de las cosas, pues va a expirar, va a terminar. Y me parece una visión de la espiritualidad, como digo, bien limitada y que no responden a nuestra necesidad de querer vivir para siempre, o por lo menos de tener una trascendencia. Sí, fíjate que hablando del fin de todas las cosas, a nivel mundial se habla mucho que dos cosas importantes. Las últimas guerras que se van a realizar en la Tierra dicen que va a ser por el agua, porque se va a acabar el agua. Y eso va a provocar guerras a nivel mundial. Pero ahorita ya tenemos en puerta que el petróleo se va a acabar. Y por eso los gobiernos empezaron a trabajar las energías, ¿cómo se llaman? Limpias, ¿no? Energías renovables y quién sabe qué tantas cosas, poniéndose, como dicen por ahí, el guarache antes de la espinata, de que se acabe el petróleo, que genere la corriente eléctrica y todo. Pues ahora están los paneles solares y tantas cosas, ¿no? Energía renovable, ¿no? En México se dice que el país de México, independientemente del petróleo que le regala o regalaba Cuba, dicen que tenemos una reserva para 8 o 10 años, pero ahora el país, el gobierno, está optando por hacer cosas, excavaciones profundas y que usa no sé cuántos 20,000 litros de agua, 30,000 litros de agua, no le entiendo muy bien ese asunto, pero hace algo por buscar más petróleo, más fuentes de petróleo para que no se acabe el poco que tenemos. Y los comerciales provoca cuida el agua porque se nos va a acabar. O sea, ¿qué está haciendo el ser humano con tal de no quedarse sin ese líquido preciado? Ahora, si el fin de las cosas, vamos a decir, el petróleo, los gobiernos hacen cosas que ponen en riesgo la naturaleza y provocan hasta explosiones allá abajo a 5,000 metros, 8,000 metros abajo del mar, y que pueden provocar hasta un sismo arriba, etcétera. Pero algo están haciendo, y lo que están haciendo para cuidar el agua. Ahora, la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy que sabemos que las cosas, el fin de las cosas están cerca? Ahora, Pedro, aquí nos hace dos referencias bien prácticas, ¿no? Porque la vida del que vive la fe cristiana, pues es práctica, ¿no? Y una dice, manténganse sobrios y contrólense. O sea, no vivan con miedos. No vivan una vida emocional. No vivan una vida que te estrese. Ajá, sí, que te mueras. Y la otra, únete a Dios a través de la oración. Manténganse, ¿cómo dice? Eso les ayudará a orar. Si estás inquieto, si estás con miedos, si estás estresado, no hay una manera de concentrarte y conectarte con Dios. No hay forma. Porque estás más preocupado por tu problema, por tus situaciones, o por lo que te enajena, o por la psicosis que se genera por X o Y razón, que no hay forma de cómo puedas orar en paz con el Señor. Y dice Pedro, mantente sobrio, y cuando habla de sobriedad no habla de que te mantengas sin alcohol, que pues no está mal la idea, ¿no? Mantenerse sin alcohol. ¿Y por qué hace la sobriedad? ¿Y por qué? Pues ¿qué provoca el alcohol? Pues no estar sobrios.
¿qué te provoca el alcohólico? Bueno, muchos problemas, ¿no? Y emocionales, sentimentales y demás. De todo índole. De todo un poco. Pero Pedro dice, mantente sobrio, o sea, con la mente clara. Como diciendo, pon los pies sobre la tierra y no los despegues de ahí. Ten tranquilidad, no seas un hombre emocional. No, mantente sobrio y contrólate. De hecho, en esa versión me gusta porque dice, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. O sea, una vida de autocontrol. Totalmente, así. En medio del caos y en medio de las situaciones, en medio de lo que se genere, y aún en medio de saber que el tiempo está cerca, ¿no? Que el final está cerca. Sí, de hecho, hace rato estaba dialogando con un agnóstico sobre los evangelios y bueno, en el mundo, digamos, más académico, a la literatura de los esenios, por ejemplo, esos rollos del Mar Muerto que encontraron, a la propia predicación del Juan el Bautista, e incluso a donde lo que registra los propios evangelios, que por ejemplo dice en Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios es cercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Esta literatura, ¿no? Siempre se ha referido a ella desde hace casi 100 años como literatura apocalíptica. El apocalipsis es la revelación, vamos a decirlo así, de los últimos tiempos. Cuando Jesús inicia, o cuando Jesús encarna e inicia su ministerio, se empieza, y esto es lo que los teólogos dicen, ¿no? Se empieza a ver el fin de los tiempos, ¿no? O sea, como que hay una señal o hay un cumplimiento parcial del final de los tiempos, pero ya en la presencia de Jesús ya vemos que ya se estaba predicando y que incluso los propios judíos que se convierten a Cristo creían que se había acercado el final de los tiempos. Ahora, es bien característico porque uno puede pensar, hermano, en el final de los tiempos como el gobierno puramente de Satanás, como cuestiones, como habíamos dicho, ¿no? De desastres naturales, guerras, hambrunas, y podría ser que es parte de, pero creo que sería una visión limitada a lo que vemos en el propio Nuevo Testamento, ¿no? Porque vemos que el final de los tiempos, todo esos terror que se vive es porque precisamente el reino de los cielos es lo que provoca. Aquí hay una cuestión que va a sonar fuerte, pero es una purga de la corrupción de la creación. O sea, es como si, y esto lo vemos a nivel incluso a la biología. Hermano, yo creo que el vómito, el dolor de cabeza, la gripa, no son las enfermedades como tal. Son las reacciones del cuerpo, ¿no? Para poder sacar lo malo que tienes valga la redundancia, en tu cuerpo. O sea, ese tipo de reacciones es porque tu propio cuerpo, tu sistema inmunológico está queriendo sacar eso que está afectando a tu organismo. Pasa lo mismo con esa analogía con la cuestión de cuando Jesús viene en el reino de Dios o viene a instaurar el reino de Dios, que se empieza a ver tantas cuestiones desastrosas, ¿no? Porque precisamente que el reino de Dios está, vamos así, drenando la corrupción, y el desastre natural desde el punto de vista teológico es simple y llanamente eso. Es el síntoma de que el reino de Dios se está acercando porque está drenando esta corrupción, mi corrupción y la corrupción de la creación. Ahora fíjate que hay una cosa que acabas de decir y que me vino a la mente, el diluvio. Okay. ¿Cómo estaba la sociedad en aquel tiempo? O sea, ya viviendo un desastre. Y Dios, digo, yo no puedo decir que decepcionado, arrepentido, no sé, solo Él sabe, pero hay un verso que dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque de continuo en continuo su corazón se inclina al mal. A razón de eso, drenó ya en aquel tiempo la corrupción de la misma humanidad que existía ya en ese tiempo, y provocó el diluvio. El diluvio no fue una condición de una imaginación humana, es algo que vivieron y que hubo testigos de quienes lograron vivir después del diluvio. Entonces, Dios nunca ha ocultado sus planes. Y el plan de la terminación de esta humanidad y del tiempo que vivimos, piedra sobre piedra, dijo Jesús, no va a quedar nada.
de pie. Y la Biblia nos habla de que un día va a pasar fuego, se va a quemar todo, inundaciones y quién sabe qué tantas cosas. Pero Dios no tiene ningún problema en su soberanía de advertirnos. Y por eso nos deja la Escritura como una norma de fe y práctica. Una vida con propósito es aquella persona que se apega a la Escritura y pone su fe ahí y empieza a practicar lo que la Biblia dice aquí. Si tú eres de una fe que no se ajusta a las prácticas que Dios establece aquí en la Escritura, pues estás fuera de esa norma. Si tú tienes fe en lo que tú quieras, está bien, pero estás fuera de la norma de Dios. No estás viviendo dentro de los lineamientos divinos. Por lo tanto, estás viviendo una vida sin propósito. Aquí cabe mencionar que si nosotros hemos de estar alerta ante este evento que va a suceder, ¿cuándo? No lo sabemos. Por eso dice Dios, mantente sobrio y controla tus emociones para que estés en constante comunicación conmigo. Porque Dios no es un Dios que creó todo el universo, incluyendo la creación y nosotros como corona de su creación, cosa que nos hizo con sus propias manos. No dijo, hágase el hombre y se hizo, no. Se tomó su tiempo para hacernos de una manera detallada, cuidadosa y perfecta. El cuerpo es perfecto. Entonces, tomando su tiempo Dios, con la corona de la creación que somos nosotros, en todo momento nos ha estado advirtiendo de una u de otra manera que el tiempo va a culminar para este tiempo. Entonces, vamos a un corte comercial, vamos a dar tiempo a nuestros patrocinadores por ahí y pues regresamos pronto. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente, estamos al aire, estamos aquí y pues no quiero dejar pasar esta oportunidad de saludar a mi amigo Baltasar Suástegui, taxista de Radio Taxi Continental, un compañero laboral. Ahí andamos, dicen por ahí los choferes, a la vuelta y vuelta en este LZC. Y bueno, al hermano Irmen, que también lo está viendo, seguramente mi esposa, la fans número 1, hermano, es fans número 1 por ahí, nada más que pues yo tengo problemas con esta tecnología y no sé quién más esté mirando, pero pues a todos los que nos están viendo por ahí, y si alguno está haciendo algún comentario, pues mil disculpas por mis limitaciones tecnológicas, ¿no? Pero pues un saludo para todos los que se están tomando su tiempo para estar escuchando este programa que es de ustedes. Pero le iba a decir, hermano, pero un cambio de aceite, o sí nadie le puede decir cómo hacerlo. No, sí, un cambio de aceite, yo sí sé cómo hacerlo. Y bueno, vamos a regresar a esto que nos habíamos quedado. Yo sí lo quiero pasar a un plano, ahora sí que subjetivo, y cuando me refiero a subjetivo, es decir, a la visión de cada individuo, ¿no? Porque el final de las cosas de cada individuo es totalmente distinta, ¿no? Incluso muchos se afanan en ciertas áreas de la vida, ¿no? Unos, por ejemplo, ponen toda su energía, su empeño, su dedicación a la riqueza. No me refiero solamente a lo material, también puede ser una riqueza intelectual, o unos se dedican mucho a dejarse desvivir por sus hijos, porque eso también llega a pasar muchas de las veces. La tecnología igualmente, o sea, hay muchas cosas. Nuestra estética, me refiero a la figura. Hoy vemos muchos gimnasios llenos, y fíjese que hace poco estaba platicando con un amigo y reflexionábamos sobre esto. Es que los gimnasios precisamente ahora son bueno, en la antigüedad eran gimnasios, o se les conocía a los gimnasios a la formación de la mente, y que ese término se adoptó o al ejercicio de la mente, pero se adoptó después al ejercicio del cuerpo. Sí. Y hoy ya no hay gimnasios donde se ejercita la mente, que deben ser las escuelas públicas, pero vemos deterioros y casos
fatales. Este diagnóstico que nos puede dar, pues nos arroja, ¿no?, de que la gente se ha enfocado más en su cuerpo que en su mente. Y eso genera, obviamente, como dicen por ahí, ¿no?, cabezas huecas. Entonces vemos que cada sujeto tiene ciertos propósitos, pero, y esta es la pregunta de fondo, ¿y has pensado o hemos pensado sobre el final de todas esas cosas? ¿Cómo nosotros lidiamos con esa pregunta? Sí, es lo que decíamos aquí tras las bambalinas, reflexionando un poco, cómo vive la sociedad en sí. Decía yo, Dios no deja oculto que Él tiene poder para construir y para derribar, y lo dice con todas sus letras. Dios no dice, bueno, déjame ver, y si pongo esto van a decir que qué mala onda soy, que no soy el Dios de amor, que no. Dice Dios, yo soy el que edifico y el que derrumbo. Así de sencillo, ¿eh? Y yo pongo reyes y los quito también, a la hora que quiero. Entonces, no es un Dios caprichoso, es un Dios justo y un Dios soberano. Entonces, Dios nos mostró el diluvio como una manera de drenar, decíamos hace un momento, la corrupción que ya permeaba la tierra en aquel tiempo, ¿no? Pero, ¿y ahora qué tal, no? Ahora estamos viviendo otro tiempo, el tiempo de Noé, pues ahora sí. Ahora, ¿cómo vivió Noé? Era una aguja en el pajar. Él iba contra la corriente. Él estaba, de hecho dice la escritura que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. La pregunta para ahora, nuestros tiempos, ¿estamos siendo una diferencia que no vamos a favor de la corriente, de las modas, de las embriagueces, de las cosas banales? ¿Estamos viviendo una vida con propósito? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿O estamos inmersos en toda esta tecnología y moda que pues ya no falta que todos seamos Teria, ¿no? Los famosos Teria, ya está cada día más de moda, ¿no? Y tantas cosas que sacan, ¿no? Entonces, ¿estamos viviendo de una manera sobria? ¿Estamos dejándonos llevar por las emociones y viviendo como la mayoría, como el promedio de la sociedad? ¿O estamos tratando de acercarnos a Dios y tratar de vivir vidas dignas, vidas donde pudiéramos nosotros también, como Noé, encontrar gracia delante de los ojos del Señor y que venga la destrucción? Pero antes de eso, pues igual seamos rescatados como Noé y su familia y los animalitos que fueron rescatados en ese tiempo, cuando Dios drenó la corrupción que ya estaba en la tierra. Cosa que parece estamos volviendo a repetir en nuestros tiempos. Y se conoce la filosofía, dentro de la filosofía, hay una corriente filosófica que se llama el hedonismo, que es esta corriente filosófica donde prioriza y se maximiza el hecho de la experiencia y el hecho del placer. Y quiero aclarar que el placer, todas sus facetas, no es algo intrínsecamente o no es en sí mismo pecaminoso. El problema es vivir o tener el placer como prioridad, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo siempre hago la analogía, y esto es muy importante para mí, porque incluso San Agustín decía que nosotros podemos encontrar a Dios en nuestra propia vida. Aunque no tuviéramos, porque era una disputa que tenía con los paganos, ellos decían que sus propias vidas, como casi lo que decía Pablo, son ley para ellos, ¿no? Entonces, en la propia existencia humana hay una imagen de ese Dios. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, es que el placer es bueno. Cuando a lo mejor te lleva o te llega un plato, ¿no?, de algo sabroso, una comida sabrosa, tú sientes en tu paladar y es un placer sentir, ¿no? Entonces, hay experiencias en la vida donde nos gusta y donde nos gustaría sentir más tipo de placeres en la vida. El problema es de que si, como lo he escuchado de muchos jóvenes, que dicen, vive tu vida porque nada más una vida hay, y esto lo llevan al objetivo de los excesos. Pero no creo que no nos hemos puesto a pensar que si tenemos esta oportunidad de tener razón y de poder
digamos, no experimentar estos placeres es porque hay un propósito mayor. Y creo que era lo que un poco Pablo se refería en cuanto a que cuando se pierde ese propósito mayor, que es la propia existencia humana, no estoy hablando de que vivamos en un plano espiritual y vivamos conectados a la Matrix. No estoy hablando de algo tan básico como el hecho de querer vivir una vida, pero obviamente sin dolor, sin inclinación al mal, etcétera, pero querer vivir una vida buena. Pero ¿qué pasa cuando se pierde todo esto? Fíjense lo interesante, y eso lo escribe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que es capítulo 15, ¿no? Del versículo, me parece del versículo 6 en adelante, donde toca la cuestión de que si Cristo no resucitó entre los muertos, pues siguen en sus pecados, ¿no? Y eso es interesante porque al no tener nosotros un propósito, como es en la resurrección, las cuestiones morales pasan, digamos, a segundo término. Entonces hay una regla de hacer lo que queramos. Y de hecho la cuestión, y fíjese que el apóstol Pablo estaba atacando precisamente a los corintios porque parte de su desviación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 habla de inmoralidades de los corintios. Pero es porque los corintios estaban perdiendo de vista al Cristo resucitado. Y ellos empezaron a creer una fe vana, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el hecho de no tener un propósito de nuestra existencia de manera trascendente, sí o sí, no da pie para que tengamos un código, para tener un código moral, o por lo menos, como bien decía el hermano, no nos da pie para ver cuál es el camino correcto en tomar en cuenta en esta existencia. ¿Qué opina, hermano? ¿Seremos el Corintio actual? Digo, los corintios de aquel tiempo perdieron de vista al Cristo resucitado. ¿Será que ahora somos nosotros la iglesia de Corinto? A nivel iglesia yo creo que sí, porque fíjese que a mí este tema me llama poderosamente la atención, porque no era obra de la casualidad que los corintios vivieran en tal inmundicia y que nos puede pasar a nosotros. No era obra de la casualidad, era porque habían dejado de creer en el Cristo resucitado. Oye, a la iglesia que iba llegando al conocimiento de Cristo, llegaban los judaizantes y empezaban a meter las mismas ideas, ¿no? Y los trataban de jalar. Pero ahora, en la actualidad, pues las ideas como el pare de sufrir y las ideas del vómito santo y de la risa santa y estamos orando por ti, las ideas como los judaizantes, ¿no? Tumbando a la gente, no sé, tantas ideas. Pero fíjese, hermano, que cuando vemos a lo largo de la historia de la iglesia y en todas las edades, el peor enemigo siempre de la iglesia es la propia iglesia. Sí, de hecho Jesús lo dijo. De en medio de ustedes van a salir gente que parezca con piel de oveja, pero por dentro pues son lobos rapaces. Y siempre, o sea, y Jesús nunca ocultó esto, y el trigo y la cizaña muy claramente lo dice. Ahí dice, crecen juntos. En una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de barro y de madera, dice Pablo a Timoteo. Tú aléjate de todas esas cosas, dice, porque unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, pero juntos ahí van a estar, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar y aquí invitar a toda la fe cristiana, a todas las fes, ¿no? Y no exclusivamente cristianas. Al final del camino, Wikipedia a los cristianos nos mete a todos ahí, porque creemos en Cristo, dice, todos son cristianos. Ahí vamos los testigos de Jehová, los católicos, los protestantes, ahí van todos, a acabar pronto. Entonces, a todos aquellos que nos están escuchando ahorita, que están dando este tiempo, la pregunta clave es, y yo ahorita decía aquí tras bambalinas, decía con el hermano, oye, ¿y si mañana fuera el fin? ¿Cómo vamos a vivir de hoy a mañana? Ese no lo sabemos. Al fin, Pedro le preguntó al Señor, dijo, Señor, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, solamente las sabe mi Padre en su sola potestad. Es el poder de Dios, Él lo sabe. Lo cierto que el poder de Dios no ha quedado oculto ante los ojos de la humanidad, desde la creación, con las profecías, con lo que le pasó a Cristo, con la resurrección de Cristo. Nada ha sido oculto. Ese poder divino es, como dice Romanos 1:20, ¿no? Creo que sí, más recuerdo, si no es 1:20, donde dice, porque su eterno poder y deidad se hicieron visibles
Así, para que nadie pueda excusarse. Entonces, hay una cuestión de que nosotros, por eso decía yo, si nosotros somos cristianos, independientemente de la fe que practiques, pues si tienes una Biblia, entiendo yo que tu norma de fe y práctica es la Biblia. Entonces tómala y créela. Créela para que seas salvo. Vívela para que seas santo. Y practícala para que vivas en la santidad del Señor, ¿no? Entonces, aquí en la Biblia, yo sé que todos los que nos están escuchando ahorita tienen una Biblia. Entonces, tómala y di, a partir de hoy, este libro que parece común y corriente, pero que trae la sabiduría de Dios, va a ser mi norma de fe y práctica. Y entonces la vida ética moral del estándar de la vida ética moral del ser humano, pues se va a elevar. Y entonces ahora sí vas a tener una vida con propósito. Y si llegas a esta parte de donde dice Pedro, en la primera carta de Pedro 4:7, el final de todo está cerca. Señor, si todo ya está cerca, y como yo no sé cuándo es realmente ese momento, un minuto, una hora, un día, un año, lo que sea, hoy lo voy a vivir con propósito, junto a ti, alineado a tus propósitos divinos y eternos. Y yo ya no me voy a preocupar por si viene el Armagedón, por si nace el anticristo. No me voy a preocupar porque si oigo de guerras, como dijo Jesús, porque si oigo de inundaciones. No me voy a preocupar por eso. Voy a tratar de mantenerme en sobriedad, en una vida equilibrada, de prudencia, de sabiduría, y voy a buscar a Dios en oración, pues sabiendo que Él es el que me va a dar el oportuno socorro, va a estar junto a mí siempre. Y es una invitación para todos. Y invito también a todos los pastores, digo a todos, prediquemos la palabra. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque es otra invitación del Señor. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No estemos poniendo los ojos en los hermanos, en el pastor. Me he encontrado en la calle mucho que yo no voy a la iglesia, que porque y lo primero que nos dicen son hipócritas. Sí, luego nos tildan de eso. Ok, está bien, pero ¿por qué somos hipócritas? No, porque son esto, porque hacen aquello. Le estás poniendo los ojos en otro ser humano. Oye, hermano, ¿a poco en el tiempo que llevas como cristiano y yo, si me pusiera a platicarles todas las que he visto en la iglesia, ya no seríamos cristianos? Ya no estuviera yo ahí, yo ya me hubiera ido. Pasó un evento hace muchos años en la iglesia y mis hijos me decían, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, papá? Íbamos al camino a la casa porque vimos un problema por ahí. Le dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros no vamos a hacer nada. ¿Cómo que nada? ¿No estás viendo lo que pasó ahorita ahí? Pues yo no me fijé. Yo voy a buscar a Dios. Y nosotros vamos a ir cada 8 días a buscar a Dios. Ellos se equivocaron como seres humanos. Nosotros también somos seres humanos. Y yo decía, tenía muchos dichos. La iglesia es como la casa del jabonero. El que no cae resbala. Así que manténganse siempre de pie. ¿Y qué es eso? Una invitación a todos los pastores, a todos si hay curas oyendo, prediquemos a Cristo, prediquemos la verdad. Y si la Biblia nos dice que dejemos de hacer una cosa, ciertamente yo te digo una cosa, hermano, que si la Biblia me dijera que este programa nos tendríamos que parar de cabeza para hacerlo, como mi norma de fe y práctica, ¿cómo crees que estuviéramos, hermano? Pues puestos de cabeza. ¿Por qué? Porque es nuestra forma, nuestra norma de fe y práctica. No le quitemos, no le pongamos. Haríamos eso así expresamente porque nuestra Biblia, nuestra norma de fe y práctica así nos lo dice. Y si aquí Pedro está diciéndonos con claridad y a través de toda la Escritura vemos que Dios no anda con juegos, Dios no es un Dios caprichoso, es un Dios de amor, es un Dios de juicios. Y cuando llevaban el arca a regresar, el siervo de Moisés, de David, que se acercó para tocar, que porque se iba a caer el arca, ahí murió fulminado. Dios es un Dios de amor y de juicio.
y que no esconde sus propósitos y que de una u de otra manera nos dice el tiempo está cerca. Arrepentíos porque el reino de los dioses se ha acercado. Fíjese, hermano, que yo siempre he dicho que el alma humana, y la mente humana, es esa parte inmaterial del cuerpo humano, más allá de que dentro de la propia teología cristiana dice que las personas que mueren, pues el espíritu va a Dios, ¿no? Va a la mente, va al alma. Pero hay una cosa bien importante, y esto lo tengo que sacar a la luz por la temática, ¿no? Del final de todas las cosas, para ver el propósito, porque el hecho de que haya un final un final para todas las cosas no es simplemente que Dios en su construcción de los legos pues hace se desarma y los arrolla, ¿no? Y los atumba. No, esa es una visión errada, o por lo menos no es la visión del cristianismo. Pero yo estoy convencido, a la luz propia de la Escritura, es que incluso la propia Escritura dice que por eso van las almas al seno de Abraham, y es porque nuestro propósito es que el cuerpo esté unido también al espíritu y al alma. Esa es. Y yo hago una pregunta y se la hago a usted, hermano. Por eso yo nunca no me gustaría ser ángel, porque el ángel no puede sentir la materialidad, que es muy importante, y voy con esta pregunta a maximizar esta premisa, que yo quiero que los escuchas y el hermano nos pongamos a pensar cuál fue o qué implica o qué conllevaba el primer momento cuando nos enamoramos de nuestra esposa, cuando tuvimos contacto con nuestros hijos, cuando tuvimos el afecto de nuestros familiares. Yo les hago la pregunta, los escuchas, y usted, hermano, creo que sin el cuerpo, sin la materialidad, sería una experiencia insípida. ¿Cómo lo opina? Pues entre sí no, porque la Escritura dice que vamos a poder recordar, que vamos a poder sentir, que vamos a poder reconocer a las personas. Vas a dejar de sentirlo, de palparlo, ya no será tangible, pero yo creo que todo va a seguir igual. Nada más si ya no vas a poder comer, no vas a poder disfrutar de una rachera con sus nopalitos, tortillas hechas a manos como las que hice hoy. Y no vas a poder hacer eso. Pero yo creo que la vida va a seguir siendo muy similar a esta. Solamente no va a haber incoloros, va a haber insaboros, va a haber solamente eso, pero de ahí pues si vas a poder recordar, porque yo digo porque la Biblia nos dice que el rico y Lázaro, y aquel dijo, no tanto recordar, más bien mi pregunta se centra en si vamos a tener ese tipo de experiencias de las que tuvimos aquí en esa vida. Ya no, porque la Escritura dice que allá ya no vamos a darnos el matrimonio y cosas van a cambiar. Pero me refiero a la cuestión del amor, a la cuestión de la belleza, a esas cuestiones que, que no se puede, en un ser humano no se puede detectar la belleza en un ser humano de manera íntegra sin nuestra corporalidad, sin nuestros ojos, incluso nuestro olfato, ¿no? Yo creo que la belleza física ya no. Todos vamos a ser iguales. Yo creo que ahí sí, como el comunismo. Todos vamos a ser iguales. Vamos a tener lo mismo, todos. Y pero yo me imagino que ya no va a haber esa diferencia entre altos, chaparritos, gordos, morenos, blancos, mujeres delineadas. Yo creo que ya ahí pienso yo que todos vamos, y ya no vamos a tener esa sensación de deseos, de pasiones. Se va a acabar esa parte, yo creo que sí. Fíjese que el apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, capítulo 15, habla sobre un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Uh-huh. Me llama poderosamente la atención porque el apóstol Pablo, cuando va desarrollando este cuerpo espiritual, algunos judíos helenizados, o sea, griegos que tenían estudios de toda la filosofía griega, decían que no era que la visión del Dios del judaísmo era de que el cuerpo se acabase, o sea, que el cuerpo que se iba a desmoronar, iba a quedar inútil, ¿no? Y que lo que va a Dios es el alma. Y el apóstol Pablo hace algo bien interesante,
porque incluso muchos críticos dicen que el apóstol Pablo era un filósofo griego más, y la realidad es que cuando uno escucha al apóstol Pablo argumentar sobre el cuerpo espiritual, hace esta distinción muy clara del cuerpo natural y el cuerpo espiritual. Dice el apóstol Pablo que el cuerpo espiritual es un cuerpo, y aquí hay dos adjetivos en los cuales no tiene el cuerpo natural, que es no dados a la corrupción. No va a haber corrupción. Y inmortal. Ahí, de hecho, la inmortalidad, que sería un tema muy importante, todos vamos a ser inmortales. Así es. Yo siempre he dicho, lo digo porque la Biblia lo dice, ¿no? Dios puso eternidad en el corazón humano. Así dice Eclesiastés 3:11. Entonces, yo creo que el ser humano, nazca o no nazca, desde el momento en que empieza a latirle el corazón, que es el primer órgano que se forma, a raíz de ahí, al principio de ahí, ya vivió una eternidad. Si lo sacan porque ya ves la moda, que hay que abortar y que no sé qué, el niño ya va derecho al cielo, ¿no? Pero si nace y pronto muere, va al cielo. Lo cierto es que a partir de ahí ya vivimos una eternidad. Sería un tema muy interesante que lo tratáramos aquí. Y fíjese que lo traigo a la mesa porque precisamente el hecho de que Dios va a haber una culmine de todas las cosas, esto desde la perspectiva bíblica no es como un borrón en el sentido estricto de la palabra y cuenta nueva. No. Porque el final, como dice el propio apóstol Pablo, y usa la analogía de la semilla, dice, la semilla pues tiene una característica diferente a lo que viene siendo ya el plantío, pero nace de la semilla. Entonces va a ser, y esto lo tengo por los propios dichos del apóstol Pablo, es decir, que el final de todas las cosas es el proceso de que la creación, tanto espiritual como material, ya no va a ser corrupta y va a ser inmortal. Totalmente, sí, en ese sentido sí. Pero volviendo un poco a nuestro tema, ya estamos llegando a la recta final y no quisiera pasar por alto de hacer la invitación. Es bien fácil de entender la escritura, es práctica. La vida cristiana no es una camisa de fuerza donde te ves obligado a hacer cosas, es práctica. Entonces, y es muy sencilla y es muy agradable, es la mejor vida. Para todos los que nos escuchan o los que nos vayan a escuchar a través de las redes sociales, en este podcast que se queda grabado en YouTube, sí, en Face. Entonces, si algún día nos van a ver o nos escuchan, quienes escuchen, yo te invito a ti a que escuches, a que leas la escritura, te ajustes a los lineamientos divinos, y busca tu eternidad, una vida con propósito, no la desperdicies. Es una sola vida la que vamos a vivir aquí en esta tierra. Y en esta tierra, si Dios ya nos dio cierto número de años de vida, y si sabemos a través de la Escritura que esto se va a terminar un día, porque la Escritura nos lo declara, y ya lo estamos viendo, el polo ártico, el antártico, sí, el congelador del mundo, el que nos da frescura a toda la humanidad, pues ya está derritiéndose, ¿no? Se prevé para este tiempo de los próximos meses un fenómeno, ¿no? El fenómeno Godzilla, creo que dicen por ahí se llama, y que Morelia va a estar a 45 grados. Morelia. Así que ajustense los ¿cinturones? Los cinturones, porque no quiero imaginarme cómo vamos a estar aquí en Cárdenas, ¿no? En Lázaro Cárdenas. Entonces, los tiempos se están acercando, los tiempos se están acortando. Muchos millones y millones de seres humanos, la comida se escasea, el agua se escasea, los productos naturales escasean y seguimos naciendo diario miles y miles de seres humanos. Entonces, ¿dónde va a terminar todo esto? Y luego no solamente nacen, sino todo el odio, el rencor, el resentimiento que existe en el corazón humano y haciéndonos daños, destruyéndonos a nosotros mismos. Pues ya ves las tasas de índice de personas desaparecidas en México, ¿no? Un alto nivel, y no nada más en México, en todo el mundo, tratas de blancas, desaparición de niños, quitándoles órganos, tantas cosas, maldades, guerras por aquí, guerras por allá.
el tiempo está cerca y entonces es el tiempo en que nosotros tenemos que definirnos. Hoy es el día en que nosotros tenemos que ver que la Escritura, todo lo que nos ha revelado, lo ha ido cumpliendo. Y entonces, si vemos que todo eso se cumplió en tiempo y forma como Dios lo estableció, pues este día, esta parte de la Biblia donde dice que el tiempo de todo se va a acercar, pues no lo desechemos, no lo tomemos a la ligera. Y aún nosotros mismos que estamos aquí, pues una invitación a todos los que estamos aquí, a los 3 que estamos hoy aquí, a vivir vidas dignas, vidas llenas de sabiduría. Sí, también sal a trabajar. Eso no quiere decir que, ya todos ya está cerca el tiempo, ya renuncia mañana, no. O sea, ya de todas maneras, ya... Hay que meternos al búnker. Sí, no, hay que meternos a un búnker. Mañana cierro la cortina de mi negocio. Ya no trabajemos porque eso no es cierto. Eso no, sal a trabajar. Pero sé sabio, vive con sabiduría en esta tierra. Vive con prudencia. Vive con responsabilidad. Y calcula el tiempo. Ahora, si Dios nos da permiso, nos autoriza a vivir 70, 80 años a ti y a mi hermano, pues gloria a Dios, ¿no? Pues qué bueno. Que bueno, si no nos tocó vivir el tiempo final de este mundo, pues Pablo murió queriendo ver ese tiempo final. Pedro murió queriendo ver ese tiempo final y no lo vieron ni hace 2000 años. Si nosotros no lo vemos, pues qué bien. Pero si lo vemos, entonces, como no sabemos cuándo, porque es incierto el futuro para nosotros, pues hagámoslo ya. Era para ayer, a empezar a vivir vidas dignas. Sí, no nada más vestir dignamente, comer dignamente, dormir dignamente, no. Vivir con un estándar ético moral que te permita ser un digno ser humano de estar aquí en esta tierra. Sí, yo quiero usar la misma analogía del apóstol Pablo y la semilla y lo que viene siendo el plantío, ¿no? Que se me hace la mejor analogía que puedo encontrar en cuestión del fin de los tiempos, el final de todas las cosas, porque vemos que la semilla está gimiendo, se está abriendo, se está rasgando, y tal como conocemos la semilla ya no va a ser. Ahora la cuestión, porque también tanto tú, Radio Escucha, como yo, como incluso el que no cree en el Evangelio, todos vamos a sufrir esta calamidad. Nadie está exento de eso. De hecho, la Escritura no dice que los cristianos van a estar exentos, más allá de que algunos han pensado de que pues se va a evitar, algunos cristianos van a evitar esta gran tribulación. La verdad es que no hay por lo menos una base sólida. Lo único que puedo decir es que este final de los tiempos, a la luz del propio Evangelio, también se interpreta como la semilla rota, pero el plantío emergiendo. Y está ahora sí de parte tuya, ¿no? Y está a consideración de tu voluntad, de tu entendimiento, que puedas apropiarte de ese plantío nuevo que saldrá de la semilla o perecer en la tierra como el perece, porque cuando se desprende de la semilla y sale el plantío, hay componentes también orgánicos que se van a la tierra y que ya cumplieron su función y sirven abono, ¿no? Entonces, sí. De alguna forma, esa analogía me gustaría invitarte a decir, ok, todos vamos a padecer el fin de todas las cosas. La pregunta es, ¿estarás en el principio de esos nuevos cielos nuevos, de esas tierras nuevas? Esa es la pregunta que yo te hago y que me la hago a mí, que nos la llevemos a casa. Hermanos, sería bueno, ¿no? Que fuéramos de los 144,000. Eso, para otro tema muy interesante, ver eso medio turbio, pero qué bueno, hermano, sus últimos comentarios. Bueno, pues fue un placer haber estado con ustedes esta noche. De verdad me gozo mucho en venir y poder expresar un poco el conocimiento que Dios nos ha dado y que esperemos en el Señor que lo que se haya hablado aquí más bien sea hora para reflexionar cómo estamos viviendo, de verdad, y no estoy hablando de sobriedad lejos del alcohol, o sea, que estés viviendo en sobriedad, pero como en toda la extensión de la palabra, ¿no? Como dice la sobriedad, no nada más estar mareado, sino estar ecuánime, vivir una vida ecuánime, con prudencia, ya se dijo hace un momento, pero vale la pena volverlo a recalcar, vidas responsables, en las que podamos nosotros ser pues útiles para el Señor, primeramente estando aquí en la tierra,
que Dios pueda decir, bueno, ese es mi hijo, que sí yo me alegro porque él está echando ganas, ¿no? En las cosas buenas, y que podamos, ahorita hablabas hace un rato del deseo, ¿no? Que tengas el deseo de ganar un alma para Cristo, y que la satisfacción más grande que te lleves cuando ya no estés aquí en esta tierra, que sea que mueras con esa satisfacción de decir, hice algo por alguien, que podamos nosotros construir nuestras propias vidas sobre la roca que es Cristo, estando en la iglesia, acercándonos más a Él en oración, en la lectura, manteniéndonos activos en el cuerpo de Cristo. Pues el sábado estuvimos en Guacamayas, en la placita, ¿verdad? Para un saludo para todos los que pudimos estar por ahí. Dimos temas, dimos mensajes al aire libre. Eso me gusta de mi país todavía, que tenemos esa libertad de poner una bocina, de regalar folletos. Yo vi a los jóvenes regalando folletos y a ti hablando en el micrófono, al hermano Irmen en el micrófono. De repente me tocó a mí también mi turno, y poder dar mensajes de vida. Esa es la satisfacción más grande, que el deseo, si tienes un verdadero deseo que te prenda en esta tierra, que sea servirle al Señor, que sea una vida entregada a Cristo. Sí, yo me despido como casi siempre, ¿no? Exhortándote de buena manera y de manera respetuosa que le des una oportunidad al Señor. Ya le has dado oportunidad y le hemos dado oportunidad a vicios, al pecado mismo, y yo creo que no estás contento con lo que has recibido. Así que yo te invito que le des la oportunidad a Cristo. O sea, como siempre lo expreso, si no es lo que estabas esperando, pues no pasa nada, lo puedes darte la vuelta y seguir tu rumbo, seguir la cotidianidad de tu vida, pero que sí te des la oportunidad de decir, bueno, si este mensaje es real, si ese Cristo crucificado y resucitado es real, pues le voy a dar la oportunidad, porque no se pierde nada. Entonces yo sí te invito a que te des esa oportunidad de poder aferrarte al Evangelio. Y pues gracias por seguirnos, de verdad para mí ha sido un placer que nos acompañes, que puedas escucharnos y que puedas interactuar con nosotros, ¿no? Sí voy a pedir a todos los radioescuchas, ¿no? Ya para culminar, es que aquellos que son cristianos y los que no, pero les gusta este programa, sí les pido de sus oraciones al titular de este programa, sí, al pastor Julián Covarrubias, como una pequeña, voy a ponerlo así, como una pequeña muestra de cariño por el programa, sí, que se puedan, tantos años, ¿no? Que se puedan poner ahí, digamos, puedan ser graciosos en el sentido de dar, ¿no? Y que puedan apoyarlo a través de sus oraciones. Sí les pido que lo consideren, y para tenerlo aquí, ¿no? Para tenerlo aquí dialogando, incluso debatiendo con nosotros, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues llegamos ahora sí al final de este programa, invitándolos para que el próximo lunes, si Dios nos permite, podamos estar otra vez aquí, ¿no? Para mí ha sido un placer, hermano, de verdad, es un placer que Dios nos ha permitido poder llegar hasta las personas de Lázaro y sus alrededores, y los esperamos entonces el lunes, si Dios quiere, aquí en su programa favorito, Palabra de Vida. Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Un saludo para todos los que se pudieron conectar. Bendiciones.